Buenas tardes. Perdón. Vamos a empezar a intentar. Vamos a intentar recuperar un poco el tiempo. Bien, primero quisiera agradecer a la SEN que nos haya invitado a los Country Investigators del estudio DOPS un poco para explicar qué es el estudio DOPS, qué ha hecho y sobre todo hacia dónde vamos. Y por eso quería agradecerlo. La idea también es que para mí un placer presentar a la doctora Almudena Vega, co-Country Investigator junto conmigo en el estudio DOPS, y ella nos va a hablar de la necesidad urgente de mejorar el cuidado antes, durante y después de la transición a diálisis. Perspectivas desde CECA de DOPS y de DOPS. Almudena, la doctora Vega, aparte de Country Investigator, trabaja. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No sé si tengo que dar de algún botón o se pone la presentación. Se pone sola, ¿verdad? Vale. Vale. Es que ha habido un problema con las presentaciones. Entonces, bueno, pues mientras lo preparan, pues voy a aprovechar a dar, aunque lo ha dicho Alex Cases, pero también quiero hacer pública, dar las gracias a la SEM por darnos este espacio y poder compartir y ser un poco pues los transmisores, ¿no?, de un poco el feedback entre lo que es DOPS desde Arbor Research, cómo se extiende a todos los países y cuál es pues la percepción que tenemos nosotros en España y las posibles áreas de mejora. No. No, es que estaban grabadas en los bloques distintos la otra presentación y esta, entonces las han tenido que cambiar en el otro y en este. Es por eso. Sí. A ver. No, lo tengo en el bolso. Si queréis tengo la presentación en el pendrive. Que no. A ver, ahora. A ver. Un error. Sí, es que estaban cambiadas. En el otro foro y está. Pero en el otro lo han podido resolver. En el anterior estaba esta. Así que. Así. Ahora. Vale, muy bien. Pues nada, ya vamos a empezar.
No puedo avanzar con el ratón. Ahora, estos son mis conflictos. Y el programa DOPS comienza, como sabéis, hace muchos años, en el año 96, y surge tras ver variaciones importantes en la práctica clínica habitual en distintos países en el campo de la hemodiálisis, y luego pues también sospechas de que esas variaciones puedan influir en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes. Entonces, pues finalmente surge el programa 2 con ese objetivo de identificar cuáles son esas variaciones en distintos lugares del mundo, cómo se hace la diálisis y cómo se prescribe de una forma tan variada, y cómo eso nos puede ayudar de una forma conjunta a mejorar la asistencia clínica. Por tanto, surge con la idea de ser una herramienta para los nefrólogos. Es coordinado por Arbor Research en Estados Unidos y posteriormente pues, tuvo mucha acogida, funcionó muy bien, y en los años siguientes se hizo extensivo a la diálisis peritoneal con el PIDOPS, y posteriormente, en los últimos años, se está haciendo extensivo a la enfermedad renal crónica como un proyecto emergente que lleva muchos menos años, que es el CKD-DOPS. El proyecto DOPS ha sido posible gracias a la ayuda económica, a la fundación, de muchísimos laboratorios, muchísimas casas comerciales, muchísimas sociedades, algunas que permanecen vigentes desde el principio de su creación y que sin ellos pues, no hubiera sido posible ni iniciar los estudios, ni lo que yo creo que es más complicado, que es poderlos mantener a lo largo del tiempo. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos. Y desde DOPS también nos transmiten que demos las gracias a todas las personas locales que en España han sido capaces de llevar este proyecto durante tantos años, porque hay muchos centros implicados con muchos nefrólogos que meten los datos, que colaboran de una forma muy activa, y además España es uno de los países que más rápido mete los datos y que con más rápido y más eficaz es en esta serie de cumplimiento. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos desde aquí. Es un programa que está repartido por muchísimas partes del mundo. Actualmente tenemos 19 países en activo. En América pues, está representado por Canadá, Estados Unidos, tenemos también Brasil. Europa está representada casi en su totalidad por Europa de Occidente, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Reino Unido, determinadas áreas de China, Emiratos Árabes, Japón y Nueva Zelanda. O sea que, bueno, pues tenemos una representación muy amplia, y eso hace pues, que tengamos en el momento actual 34.000 pacientes, que es una muestra muy, muy importante. Sabéis también que DOPS se van haciendo distintos programas, distintos proyectos que duran 4 años, y al inicio de cada periodo, vamos ya por el DOPS 8, y al inicio de cada periodo pues, se establecen como unos objetivos sobre lo que se va a pretender investigar o analizar en los años sucesivos, y el proyecto que tenemos de 2023 a 2026 es mantener algunos de los programas que ya teníamos previamente, como continuar describiendo la variación de la práctica clínica en el mundo real, identificar de todas las prácticas que utilizamos en los países cuáles son las mejores, cuáles son las óptimas, y que siga siendo una herramienta para los nefrólogos. Además de eso, hay una serie de objetivos adicionales, aparte de los estándar, que es continuar estudiando y profundizar en el conocimiento de qué es lo que sucede en los pacientes a largo plazo, cómo influye en la supervivencia, en la calidad de vida de los pacientes en diálisis, que tradicionalmente tanto mueren, ¿no? Y tanto decimos siempre que mueren, cómo si de verdad siguen muriendo tanto a largo plazo, cómo se les pueden implementar nuevos fármacos que siguen apareciendo en los últimos años, y la nueva tecnología de diálisis. Es muy importante también la experiencia del paciente vía cuestionarios de calidad, y vía también unas tablets que se están implementando para que ellos a través de la tablet pues, cuenten su experiencia, su
sus sensaciones en diálisis y luego pues, se hace un especial énfasis en el periodo de transición de diálisis. Si de verdad desde las consultas de ERCA se hace una adecuada, o mejor dicho, una óptima preparación a la enfermedad renal y al estadio 5. Y esto es así porque si basándonos, partiendo de la base de que DOPS surge con la idea de que los pacientes en el estadio 5, si hacemos una buena práctica clínica, conseguimos resultados en cuanto a su calidad de vida y a su situación. Si esto lo hacemos extensivo a la enfermedad renal crónica estadio 4, o mejor dicho, a los estadios iniciales de enfermedad renal crónica, teniendo cuidado y cuidando los estilos de vida, la dieta en los estadios iniciales, aplicando bien los fármacos que han demostrado que enlentecen la progresión a la enfermedad renal, controlando bien el riesgo cardiovascular y otro tipo de comorbilidades como la acidosis, el potasio, el metabolismo óseo mineral. Si se hace todo esto desde los estadios iniciales, es probable que a lo largo del seguimiento, si conseguimos que el paciente a lo mejor llega más tarde, a lo mejor llega en mejores condiciones y con toda la información suficiente como para decidir qué tipo de terapia quiere o si decide hacer un manejo conservador. Es por eso que inicialmente surge como proyecto emergente CKD2, pero en los pocos años que lleva, pues todavía tiene muy poquitos países que han podido participar. En el momento actual está Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Japón, pero a pesar de ello, pues han conseguido reclutar a 11.000 pacientes, pues que es una base de datos muy importante. Y bueno, pues ya han aparecido las primeras publicaciones de CKD2 y se centran fundamentalmente, las primeras se han centrado en los aspectos clínicos. Existen variaciones en el perfil de los pacientes según el país, pues con carácter general probablemente no haya muchas diferencias en estos 4 países, salvo, bueno, en la raza por razones obvias, pero salvo en la obesidad, que Estados Unidos sigue estando a la cabeza, con un 52% de pacientes obesos, muy superior a lo que tenemos en el resto de los países, y también a la presencia de diabetes, que probablemente estos dos factores, obesidad y diabetes, estén relacionados. Este es un trabajo muy interesante que muestra cómo intentan evaluar el grado de cumplimiento de las guías CADIGO de 2012 que debemos cumplir para enlentecer la progresión renal, controlando los ítems de control adecuado de la tensión arterial, control de los bloqueantes, añadir fármacos bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona, un adecuado control de la glucemia medido por hemoglobina glicosilada y la posibilidad de que los pacientes tengan acceso a un nutricionista que les ayude pues, con las pautas, con la ingesta de sal, etc. Y bueno, pues vemos que están representados por porcentaje, vemos que el control de la presión arterial es muy bajo en los países de Europa, en Francia y en Alemania, con un 25 y 34%, como vemos aquí, en esta columna, frente a Brasil, que consigue mejores controles de la tensión arterial superiores al 52%, aunque globalmente están bastante bajos, pensando en los objetivos que nos gustaría tener. Con respecto al uso de los IE-CASARA2, pues vemos cómo en Europa el uso está más estandarizado, porcentajes altos llegan a estos objetivos y, sin embargo, pues Estados Unidos queda muy por debajo. Con respecto a los pacientes diabéticos, la distribución es mucho más homogénea, no hay grandes diferencias y vemos que los 4 países fallan estrepitosamente en la posibilidad de tener acceso a un nutricionista. En la columna de la derecha se pretende representar cuántos objetivos cumplen cada uno de los países. En los no diabéticos, pues el objetivo sería conseguir 3 y vemos cómo el porcentaje es muy bajito. Por tanto, en el mundo real, en pacientes con enfermedad renal crónica, se concluye que la adherencia a las recomendaciones CADIGO para retrasar la progresión de la enfermedad renal es baja. Y además hay variaciones muy importantes dependiendo de cada país, aunque a priori con los 4 países podemos pensar que más que de cada país probablemente tengan más relación con los continentes.
Este presente trabajo se centra exclusivamente en el uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, qué tipo de fármacos se emplean en cada uno de los países. En azul aparecen los IECASARA2, en rojo aparecen los bloqueantes y vemos como, por ejemplo, en Brasil está mucho más estandarizado el uso de bloqueantes que de IECASARA2 y, sin embargo, en Estados Unidos más o menos pues, son diferencias por igual. En Francia y Alemania no hay tantas diferencias, probablemente un poquito más en Francia, pero lo más llamativo de la diapositiva es que mientras que en Europa se mantienen prácticamente de forma constante en todos los estadios de enfermedad renal crónica el uso de bloqueantes, tanto en Francia como en Alemania, vemos como tanto en Brasil como en Estados Unidos su uso cae estrepitosamente a medida que progresa la enfermedad renal. Puede ser por difícil control de la hiperpotasemia, puede ser por miedo a que progrese más la enfermedad renal o puede ser también por diferencias culturales. Pero bueno, son datos interesantes que en el futuro pues, nos darán más información. Con respecto a la anemia, ¿qué son los trabajos qué es lo que ha encontrado CKD2 hasta el momento? Pues este trabajo es muy interesante también, en el cual categorizan en los 4 países a los pacientes según los niveles de hemoglobina, de menos de 10, o sea, anemia, entre 10 y 12 y más de 12. Y en verde aparecen los pacientes que no tienen ningún tipo de fármacos, en moradito los pacientes con agentes estimulantes de la eritropoyesis, en rojo hierro oral o intravenoso y en azul solo los que tienen hierro. Y llama la atención cómo hay un porcentaje muy alto en todos los países de pacientes que tienen una hemoglobina menor de 10 que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Pero las diferencias entre ellos son muy notables y, por ejemplo, mientras que en Francia y Alemania se manejan entre un 30 y un 34%, llegamos a Estados Unidos y otra vez pues, tiene más de la mitad de los pacientes sin tratamiento. Esto con respecto al corte transversal, pero si miramos una vez que comienzan tratamiento los pacientes, qué es lo que ocurre con ellos longitudinalmente, esta diapositiva es un poco complicada, vemos cómo los pacientes de abajo son los pacientes que solamente reciben hierro, que inician tratamiento con hierro oral, los de azul oscuro son hierro intravenoso, los verdes son pacientes que tienen solo agentes estimulantes de la eritropoyesis y los amarillos son los que tienen ambas, combinación de ambos. Pues vemos como del 100% de los pacientes que comienzan tratamiento con cualquiera de las modalidades, al año de seguimiento, hasta un tercio de ellos, se les ha suspendido el tratamiento, sin que sea por ninguna causa concreta, porque todas las proporciones disminuyen prácticamente por igual. Otro dato llamativo es que la mayoría en estos estadios de enfermedad renal, la mayoría de los pacientes comienzan con hierro oral, que es una cosa pues, con la que nosotros también yo creo que estamos familiarizados en enfermedad renal crónica. Y bueno, pues también aquí un cúmulo de situaciones que debemos a posteriori de analizar porque a estos pacientes se les interrumpe el tratamiento. Esto con respecto a aspectos clínicos, pero la principal idea de CKD2 es, además de los aspectos clínicos, recoger todos aquellos eventos y hacer una adecuada transición desde la enfermedad renal crónica hasta los pacientes en diálisis. Por eso sería muy importante y sería interesante que aquellos países como el nuestro que tiene implementado DOPS pudiéramos de alguna manera acceder a CKD2 y con ello pues, conseguir un seguimiento mayor de nuestros pacientes y más completo. Con respecto a los eventos medidos mediante incidencia acumulativa, vemos también diferencias con una mediana de seguimiento de 2 años. Cuando se comienza a estudiar a los pacientes, pues vemos cómo la velocidad de progresión es distinta y una vez más vemos cómo en Estados Unidos aumenta, esto es amarillo, cómo en Estados Unidos aumenta el porcentaje de pacientes que entran en diálisis, pero también aumenta mucho el número de pacientes que fallecen antes de entrar en diálisis si lo comparamos con lo que sucede en Francia o con lo que sucede en Brasil. Y también cómo en Francia pues, se retrasa un poquito el inicio de tratamiento renal sustitutivo con respecto a los otros países.
Desde la consulta de ERCA se ha hecho un estudio para ver qué grado de educación acerca de cómo conocen las terapias los pacientes y qué posibilidad tienen de tener a tiempo un buen acceso vascular. Y con respecto al conocimiento de las terapias, Brasil gana, es el que está por encima. Sin embargo, a la hora de realizar un adecuado acceso vascular a tiempo, Francia se pone a la cabeza. Y por último, pues un trabajo que recientemente he presentado en la Kidney Week, un estudio de transición a tratamiento renal sustitutivo con una población de estudio pues muy importante, de 1.000 pacientes, en 9.800 visitas con ERCA y un seguimiento de mediano de 1 año y medio, pues se ve que de todos estos pacientes, 1.600, necesitan entrar en diálisis 266 pacientes y 178 fallecen antes de progresar a diálisis. Y cuando se analizan la velocidad de progresión, se encuentra un tiempo mediano de progresión variable entre un filtrado glomerular entre 30 y 20 y los datos que se obtienen son muy parecidos a los que nosotros podemos ver en nuestras consultas de ERCA. Los pacientes más jóvenes, diabéticos, de raza negra y que tengan más albuminuria son aquellos que progresan antes, desde 30 y desde 20. Sin embargo, todas estas diferencias, un poco también lo que nosotros vemos, disminuyen y se hacen un poquito más homogéneas a partir de estadios ya más avanzados, por debajo de una tasa de filtrado menor de 15 mililitros minuto. ¿Cuáles son las futuras direcciones de DOPS? Pues ampliar el número de países que puedan entrar en CECA de DOPS para poder hacer estudios de transición desde enfermedad renal crónica hasta diálisis, identificar bien cuáles son los factores de elección para que el paciente elija manejo conservador, continuar con el control de factores asociados a comorbilidad y siempre teniendo en cuenta la perspectiva del paciente. Y nada, ya estaría todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, mientras tanto, la pregunta obvia es, España tiene que participar en CECA de DOPS después de tantos años trabajando en DOPS. Fuimos de los primeros países en... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuanta más investigación tengamos en España es mejor para el país, y con lo consolidado que está DOPS en hemodiálisis, con toda la infraestructura que ya está organizada, que a mí lo complicado me parece empezar a organizar la estructura desde cero y desde diálisis, lo veo mucho más complicado. A partir de ahí yo creo que España se merece entrar, porque además tenemos un montón de hospitales con mucha calidad, con mucha innovación y con muchísimos datos que podemos analizar y que sería positivo para todos. Bueno, esto yo creo que tenemos el apoyo de la SEN, lo podemos decir, sí. Y que, por supuesto, esperamos que demos una buena noticia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. A veces hay que salir, a veces no, Marta Arias, del Hospital Clínico. Excelente, excelente el resumen. Gracias, Almudena. Me ha llamado muchísimo la atención. Yo pensaba que éramos en España, que estábamos así de mal a nivel nutricional. Este seguimiento en el que fallamos a nivel del paciente en consultas ERCA. ¿Hay alguna propuesta o a nivel europeo de cómo mejorar esta situación? Con lo importante, el nivel de desgaste proteico-energético que tenemos en nuestros pacientes es preocupante realmente, porque son los peores de los peores resultados. Sí, es lo más llamativo que países como Alemania no aparezcan, porque había solo 3 puntitos, no sé si se veía de lejos, pero el puntito que no aparece es Alemania, precisamente, que es como... ¿no? Y de momento, a corto plazo, no hay, hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún proyecto, porque la forma de trabajar de DOPS es primero recoger lo que ocurre en el mundo real, entre todos ver la fotografía de cómo están nuestros pacientes, dónde lo hacemos bien, dónde lo hacemos mal, y luego, pues viendo si nosotros fallamos en algo y el país vecino lo hace bien, pues poder un poco interrelacionarnos e implementar las mejorías. Entonces, pues a día de hoy no, pero ojalá en el futuro lo tengamos. Ojalá, ojalá. Gracias. Nada.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Sí, yo quería, muchas gracias, muy interesante. En cuanto al gráfico que presentaste, es complejo, pero muy descriptivo de lo de la anemia. Sí que es cierto que ese 30% se veía que ya dejaba de tener tanto tratamiento con hierro como de EPO, pero también vi que la media de hemoglobina iba subiendo hasta 11,5 de 10,8 del inicio. Quizás ese puede ser uno de los factores por los cuales, acostumbrados al manejo de la anemia, la enfermedad renal pudiera estar interfiriendo, entre muchos otros. Sí, porque en el primer trabajo, desde que se ven los datos hasta que se pone tratamiento, se les da un margen de 3 meses y a los 3 meses siguen sin empezar con el tratamiento. Aquí es verdad que los pacientes recuperan un poco la hemoglobina, las cifras de hemoglobina, pero luego también depende mucho de cómo de óptimas se consideran los niveles de hemoglobina dependiendo un poco en el país en el que se esté. Entonces, al final, en el artículo hay sesgo de resultados entre aquellos pacientes que al año de seguimiento están infratratados y aquellos pacientes que a lo mejor se les ha ido disminuyendo de la dosis de EPO poquito a poco, hasta que se pueda suspender del todo, efectivamente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a la SEN, gracias a Almudena por hacernos el update de DOPS y de CK de DOPS y seguimos adelante que llevamos un cierto retraso. Muchas gracias a todos.